Vamos a contar el problema del Hotend de T225 T300, un problema que se da mucho ahora en verano con el calor porque se atasca, y vamos a contar cómo funciona realmente de forma interna para poder solucionarlo si nos ocurre este tipo de atascos, ¿no? Porque es un tema relacionado con la acumulación del filamento en el interior, sobre todo con PLA, que tiene una temperatura de reblandecimiento muy baja y ahora en verano además se nota mucho. Bueno, nosotros ya hemos hecho hace tiempo unas pruebas para ver cómo se transmite la temperatura desde el bloque calefactor hacia arriba, ¿no? Colocando unos sensores, y hemos visto que en la parte de abajo, ahora cuando hace calor, cuando hay más de 25 grados en el ambiente, se transmite una temperatura hacia arriba que suele estar en esta zona en unos 45-50 grados, que es justo cuando se empieza poco a poco a reblandecer el PLA, y notaréis muchas veces que la máquina empieza a imprimir, pero después de un tiempo hace un ruido el motor, tac, 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 o incluso se para y no echa plástico, ¿vale? Le vuelves a poner y vuelve otra vez a imprimir un poquito y se para. Pues es este el problema. Y una vez que ocurre, ya pasa siempre porque, ¿qué pasa? Que si yo desmonto el fusor, ¿no? Saco el tornillo prisionero que sujeta el disipador al barrel, saco el barrel y lo que me encuentro siempre es una cámara de filamento aquí dentro, porque se ha acumulado plástico entre la boquilla que va aquí, ¿no? La boquilla va justo aquí, esto va montado de esta manera, y el barrel entra justo hasta la boquilla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el tubo blanco se va un poquito hacia atrás. El tubo, en teoría, atraviesa el barrel entero y llega hasta la boquilla. Si el tubo se desplaza un poquito hacia atrás, se genera esa cámara de filamento aquí dentro que ya impide que el flujo sea correcto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desmontar el barrel, limpiarlo. Si está caliente o lo caliento un poquito con un mechero, lo limpio con el mismo tubo, ¿vale? El tubo lo meto, atraviesa entero y lo limpia. Y si no, con una broca de 4, poco a poco lo puedo limpiar sin limar las paredes, con mucho cuidado. O otra manera pues es comprar un barrel nuevo, ¿no? Pero realmente el barrel tiene que estar perfecto. Y otra cosa que pasa en el barrel es que tienen que estar el canto del barrel, ¿vale? Lo que es el borde, que es un poquito afilado, tiene que estar perfectamente en buen estado, ¿vale? Porque si no, el plástico se sale por la junta y ocurre esto. Lo habréis visto alguna vez, sale el plástico por aquí porque el canto tiene alguna muesca y se va saliendo poco a poco. En cuanto ocurre esto, automáticamente hay que limpiar, abrir todo, limpiarlo bien, reparar el barrel o cambiarlo y montarlo de nuevo, ¿vale? Otra cosa importante, una vez que voy a montar el canto, el borde del tubo tiene que estar perfectamente perpendicular, cortado, recto, porque el tubo lo que hace es una junta, cuando atraviesa el barrel llega hasta la boquilla, ¿veis? Llega hasta ahí. Y lo que pasa es que el tubo debe hacer una junta perfecta con la boquilla para que no se salga el plástico por los bordes, que es el problema que nos ocurre, que se sale el plástico por los bordes, hace tanta presión que el tubo se va un poquito hacia atrás y ya se empieza a salir más y más y más, y el racor, esta pieza de aquí, no es capaz de sujetar el tubo porque hay demasiada presión y se producen esas muescas, unas marquitas por aquí, porque hay mucha presión dentro, ¿vale? Si veis una muesca muy marcada, tenemos que cortar un trocito del tubo para que esa muesca no pille justo en la zona del racor, dar la vuelta al tubo para que esa muesca quede hacia atrás o cambiar el tubo, ¿vale? Pero eso tiene que estar perfecto, ¿bien? Entonces, una vez que nos ocurre el problema del atasco, que tenemos un atasco dentro entre el tubo y la boquilla, hay que desmontar, limpiar todo bien, hacerlo en caliente para que no ocurra esto, que aquí está un trozo de la boquilla dentro que se ha roto, por intentar sacarlo en frío. El PLA es un material, sobre todo pasa con el PLA porque es muy cristalino. Cuando se enfría se endurece tanto que luego no puedo sacar este tipo de metales blandos. Estamos hablando de latón, de aluminio, que si intento forzarlos se rompen, ¿vale? Entonces siempre en caliente, por lo menos a 150, 160 grados, para que esté blandito el material y poder sacarlo, ¿vale? Y luego cuando lo vayáis a montar de nuevo tiene que estar la rosca limpia. Obviamente un tornillo de métrica 6 o con el propio barrel lo atravieso y limpio bien, lo vuelvo a limpiar. Ya sabéis, este tipo de cepillos que suelen llamarse limpiabujías de cerdas de metal, para limpiarlo todo bien, ¿vale? Lo vuelvo a montar perfectamente, me aseguro de que el canto del barrel está bien, de que la boquilla está perfecta. ¿Cuál es la forma buena de montarlo? Primero meto la boquilla hasta adentro, aflojo media vuelta, sujeto la boquilla un poco, meto el barrel hasta que hace tope, sujeto el barrel y aprieto la media vuelta de la boquilla de nuevo para que la junta sea perfecta, ¿vale? Meto el tubo cortado el extremo perfectamente perpendicular y luego, ¿vale? Bueno, meto primero
meto primero el disipador, aprieto, meto el tubo que llegue hasta el final, ¿vale? Con el récord apretado, y ahí me quedará perfectamente el fusor montado, ¿vale? Y puedo volver a trabajar sin ningún problema. Aseguraros de que en el programa tenéis la temperatura del fusor por lo menos a 210, 215 es lo ideal, ¿vale? Y la velocidad de trabajo que no sea excesivamente alta. Un saludo.